Cae la tarde y en un rincón de la ciudad, en un pequeño jardín, alguien cuenta una historia, reflexiona en voz baja o conversa paseándose bajo los árboles. Es hora de volver a casa, bajar la velocidad y darle tiempo al tiempo. Christian Vanken nos abre la verja de su jardín para que respiremos aire puro y oxigenemos el espíritu. En Pauta, aquí comienza Desde el Jardín. Una presentación de Grupo Educar, construyendo el futuro de la educación técnico-profesional en Chile. Lo esencial de toda exploración será volver al propio jardín y ver las cosas por primera vez, decía el poeta T.S. Eliot. Muy buenas tardes, queridas y queridos radiovidentes. Soy Christian Vanken, el jardinero de este pequeño jardín al fin del mundo. Son exactamente las 7:02 de la tarde y voy caminando por este jardín para iniciar una conversación peripatética. Pues son un poco pretencioso, pero son caminatas conversadas que tenemos todas las tardes de lunes a jueves a las 7 de la tarde, porque los viernes se estrena cada capítulo nuevo de Tu Hipócrita Lector. Ahí caminando entre pájaros, ahí voy yo, saludo a los que nos escuchan en el norte, a todos los radiovidentes antofagastinos, a los que nos siguen en la quinta región, Viña del Mar y Valparaíso, los de la región metropolitana que se preparan para una suerte de diluvio, dicen por ahí, y los sureños que ya están acostumbrados a enfrentar y capear estos diluvios, que ojalá que terminen obviamente bien. Hoy día vamos a tener creo y tengo la certeza absoluta por la interlocutora que vamos a tener aquí en el programa y la invitada al jardín, la jardinera ya, una conversación muy interesante sobre un libro que desde que lo abrí, lo comencé a leer, no estoy exagerando, un libro que me atrapó, me fascinó, estoy hablando de un ensayo potente de una intelectual francesa, también muy potente, Chantal Delsol, y un título del libro muy sugerente y provocador, El odio del mundo, totalitarismos y posmodernidad, editado por el Instituto de Estudios de la Sociedad, por el IES. De hecho, el lanzamiento del libro se hará en los próximos días, ahí nos van a contar exactamente a qué horas y cuándo, a los que quieran ir al lanzamiento de este notable libro que viene con un prólogo de Daniel Mansuy y Josefina Araoz. Bueno, Josefina Araoz, magíster en Filosofía de la Católica, candidata a doctora de Filosofía de la Universidad de los Andes, pero estar bien, miembro del IES, autora de varios libros, hemos conversado con ella sobre el pueblo olvidado y la tenemos aquí como contertulia en el jardín. Bienvenida, Josefina. Muchas gracias. Un gusto de estar contigo. Tengo tantas preguntas que hacerte o de cosas que surgieron en las lecturas. ¿Te has fijado que hay libros que a uno lo agarran desde el comienzo? Sí. Y que uno está feliz de leerlo? Hay otros libros que son más arduos, se te resiste, pero hay unos libros que tú dices, qué bueno que haya alguien que haya escrito este libro. A mí me pasa con algunos autores, no con muchos, ¿ya? Sí. Y eso, sin exagerar, me pasó con Chantal Delsol. Y yo sé que tú y ustedes en el IES han seguido a Chantal Delsol, a esta intelectual, y vamos a partir primero presentándola. Chantal Delsol nació en París en 1947, es filósofa, profesora de filosofía política y novelista. Eso no sabía esa vertiente de ella. Tiene una extensa producción, son muchos libros, y es una suerte de intelectual pública que participa en el debate filosófico político en Francia. Es una de las intelectuales francesas más prestigiosas de la actualidad. Chuta, no hablemos de Francia. Ya, pues me voy a empezar me va a venir la melancolía. Le soleil noir de la mélancolie. El sol negro de la melancolía por la derrota de Francia en el Mundial. Es miembro de la Academia de Ciencias Morales y Políticas y fundadora del Instituto de Investigación Hannah Arendt. Algunos de sus libros, de populismos, una defensa de lo indefendible y el Estado subsidiario. Eso es lo que ha sido traducido por el IES. Josefina, ¿quién es Chantal Delsol? Danos un contexto de ella, de su pensamiento, dónde se ubica, para que luego empecemos a adentrarnos en el libro, en los temas del libro El odio del mundo. Sí, bueno, ella es una autora bien potente, nosotros la seguimos hace tiempo en el IES. Nosotros no publicamos, no tradujimos el libro de populismo, pero sí nos ha marcado mucho esa reflexión. Yo la conocí por ahí, a mí me marcó mucho la mirada que ella tenía sobre este fenómeno y sobre todo la denuncia
del desprecio. Ella aplica ahí la categoría de desprecio para un poco tensionar a quienes disfrazan, digamos, su crítica al populismo de reflexiones sofisticadas, cuando en verdad lo que hay es un desprecio por el pueblo, ¿no? El pueblo que se ha vuelto populista. Esa era la hipótesis que a nosotros nos ha marcado mucho, pero el que sí tradujimos, el del Estado subsidiario, que es una reflexión, por así decir, más de teoría política, más densa, más técnica, pero también muy potente. Y hemos traducido otras cosas de ella en punto y coma, la hemos entrevistado en nuestra revista, hemos sacado artículos, porque ella es una pensadora de la crisis de la democracia contemporánea, mirando muy particularmente Francia, pero también Europa, la Unión Europea, el proyecto europeo, ¿cierto? En alguna medida, al mismo tiempo, una defensora de esa cultura europea, aunque no tanto de... Pero crítica de la Unión Europea. Crítica de la deriva, ¿cierto? De la Unión Europea en particular. Y una como muy crítica, digamos, de las élites progresistas a nivel político y a nivel intelectual en Europa y en Francia, ¿cierto? Y los sesgos que han ido permeando esa mirada. Y en ese sentido, una figura que forma parte, por así decir, de toda la renovación intelectual de la derecha francesa. ¿De la derecha liberal o conservadora? Liberal conservadora, aunque es una figura, como bien anticipada, su libro es provocativo en muchos sentidos, pero también ella es una provocadora para el mundo católico más tradicional al que ella le habla. Ella es una reivindicadora de la tradición cristiana, ¿cierto? Se siente parte de ella, se identifica con ella, pero es también ¿Pero es católica o muy protestante? crítica. Porque han habido también intelectuales protestantes en Francia. ¿Es católica? No, ella es católica. Ella es católica, sí. perfecto. Pero muy crítica también en fin, ella tiene posturas, no sé si calificarla de feminista, digamos, pero tiene una mirada bien provocadora en esos temas, ¿cierto? De reivindicación de la mujer, una crítica respecto del papel asignado a las mujeres en el mundo de la derecha tradicional, ¿cierto? Del que ella venía, tiene una hipótesis biográfica en ese sentido respecto de su madre. Entonces, es una figura difícil de clasificar. Ha renovado a las derechas francesas, por así decir, participa en el debate público de forma regular, pero es difícil de clasificar como la autora a la que tanto estudia y cita, que es Hannah Arendt. A ver, lo que uno se da cuenta en el libro es que se las trae Chantal del Sol, porque coloca una lupa sobre ciertos temas que más bien la mayoría de los intelectuales, o digamos, los intelectuales, los comunicadores, incluso los profesores universitarios tienden a evadir, porque es colocarse en el corazón del huracán y poder ser atacados o ser funados, no sé cómo será. Y en el mundo francés eso debe ser difícil. Yo conozco algo del mundo francés. Por lo tanto, llama mucho la atención cómo se para ella instalando y colocando la lupa sobre ciertos puntos de nuestra sociedad posmoderna, nuestra democracia posmoderna, que es muy interesante. Y lo otro que encontré, estoy hablando en general, que es un libro que fue escrito en el año 2016, pero que es tremendamente actual. Así es. Y que incluso es iluminador de ciertos momentos que vivimos en Chile nosotros. Podemos conversarlo, pues incluso todavía tal vez estemos viviéndolo. Puede que hayan habido algunos cambios del 2016 hasta ahora. Bueno, el título es fuerte, El odio del mundo. Y de eso va a hablar, ¿no? Del odio de el mundo. O sea, todos tenemos un mundo y hay distintos mundos. Pero que habrían aquí ideologías o formas de pensamiento de Occidente que se basan en el odio a la realidad contingente que nos toca a cada uno de nosotros. Pero quiero partir, ya que estamos en un jardín, por esta distinción maravillosa que ella hace al comienzo del libro. Bueno, ahí me agarró el libro, obviamente, cuando ella parte en la introducción hablando de un jardinero. Que trabaja bajo su ventana. Entonces, él dice que ese jardinero que trabaja bajo mi ventana es un admirador del mundo. No imagina que pueda producir planta alguna. Él cultiva. En otras palabras, ayuda a crecer lo que existe sin él. Él no crea, no fabrica, él cuida. De ahí la humildad. Primer personaje que aparece, el jardinero, ¿no es cierto? Y luego lo va a contraponer al demiurgo, ¿no es cierto? El demiurgo, en cambio, es el que quiere
cambiar o destruir todo ese jardín o fabricar otro. Que se confunde en su papel un poco, ¿no? Claro. Está parado en un lugar distinto, no solo Claro. frente a la realidad, sino como en su propia autocomprensión, ¿no? Que el jardinero. Claro, exactamente. O está mirando otro jardín al lado o buscando otro jardín, que es como otro mundo, ¿no? Y bueno, y ahí parte esta división entre demiurgos y jardineros. Demiurgos serían, ¿no es cierto?, todos los que han participado en proyectos utópicos, las grandes ideologías del siglo XX, pero no solo el comunismo, el nazismo, el fascismo, etcétera, cambiar radicalmente el mundo, y que además lo hicieron, o sea, intentaron hacerlo, casi lo lograron, por decirlo así, sino que también demiurgos de nuestra democracia contemporánea, que uno se tendría que pasar que han pasado los totalitarismos. Vamos a ver, se parte por ahí. A mí me gusta esa distinción entre demiurgo y jardinero. No sé qué Sí. comentarías tú ahí. Es muy interesante porque de partida ella presenta, eso lo tratamos de poner nosotros en el prólogo del libro con Daniel, ella presenta la disputa política contemporánea en esos términos, ¿no? Y bueno, y además habla en primera persona plural en algún minuto ahí en la introducción. Estos somos los jardineros, se involucra ella incluso en algún momento, pero la presenta en esos términos, ¿no? Algunos la seguimos presentando a veces entre izquierdas y derechas, en fin, populismos y democracia tradicional, clase política tradicional, en fin, se podría presentar desde distintas formas. Ella lo presenta entre jardineros y demiurgos, que es un binomio, digamos, que escapa a las categorías, de hecho, de izquierdas y derechas. Dicen, pueden haber de izquierdas y derechas en los jardineros, aunque ella crea que digamos, el etos más constitutivo de la izquierda haya estado más del lado de los demiurgos, pero sabe que hay una izquierda que viene de vuelta, por así decirlo, lo dice en algún momento, ¿no? Uno podría decir, perdón, cuando ella habla de este jardinero que tiene que cultivar, de alguna manera, cuidar lo que hay, conservar. Es un heredero. Un heredero. Es un conservador, pero en el sentido más genuino del término conservador, Sí, ¿no es cierto? además... ella habla, esto es muy arendtiano, es un Muy de Anán, sujeto ¿sí? reconciliado con lo real. Porque ella muchas veces va a decir, ella no está defendiendo un conservadurismo reaccionario, ¿no? Incapaz de indignarse con la injusticia, ¿cierto? De hecho, un buen jardinero poda, saca lo que está feo, es capaz también, de hecho, dice, hay una dimensión como inevitablemente, no sé si demiúrgica, y ella mete otro concepto que es prometeica, digamos, de un potencial de la humanidad que ha sido sobre todo desarrollado por Occidente, pero que es de la humanidad transformador, ¿cierto? Que lleva las cosas a lugares impensados y que es valioso, es importante, ¿no? Y está también en el jardinero, pero el jardinero no olvida que es parte de una realidad sin la cual él no puede llegar a existir. Él es testigo de esa realidad y se maravilla con ella, también se espanta de lo que hay, pero sabe que es más grande que sus horrores, que sus miserias, etc. Entonces la salva, sabe que hay que cuidarla. Correcto. Y bueno, ella dice también, bueno, ella dice que en nuestra época ha producido demiurgos y jardineros, y que También son jardineros. proyectos antitéticos que se oponen, ¿no es cierto? Ella dice que, sin embargo, podemos pensar que el futuro pertenece a los jardineros, en sentido como optimista. Primero, esperanza. Claro, esperanzada. La juventud se encuentra de su lado, pero sobre todo porque en todas partes y siempre el sentido común tiene mejor futuro que la insensatez, que destruye bastante, pero jamás triunfa. Es una afirmación bien potente. Muy fuerte. Un concepto al que ella recurre también muchas veces, el de sentido común. No es primera vez que aparece en ella. Claro, y uno piensa en el nazismo, piensa en el fascismo, piensa en el comunismo, que destruyeron bastante, sí, ¿no es cierto? Sí. Pero que no triunfaron. O sea, que hay como una confianza en que ese sentido común... Eso ¿sabes lo que me trajo? Me evocó el Hobbit de Tolkien. Sí. ¿No es cierto? El personaje que está en su aldea, sí. El menos esperado. El menos esperado. El menos grandioso. Exactamente. Así, el más humilde, el más así sencillo, ¿no? Que simplemente le gusta su vida cotidiana. A los hobbits les gusta
estar en sus casas, hacer sus fiestas, no les importan mucho las grandes batallas ni las grandes hazañas, etcétera, y sin embargo ese hobbit que jamás pretendió tener un papel, le toca, se lo pone encima y bueno, salva la Tierra Media. Y también lo relacioné, ya que ella es francesa, lo relacioné con un famoso verso de Rimbaud, el joven prometeico que quiso cambiar la poesía, que uno cuando lo lee, y lo que sí, yo me envenené de él, y hay que después desintoxicarse, pero una maravilla Rimbaud, ¿no? Pero esa frase famosa que decía, que yo creo que la agarró Mayo 68 en algún sentido, en un eco menos poético, la vraie vie est ailleurs, la verdadera vida está en otra parte, que es un poco decir, esta realidad yo no la quiero. Sí. Esta es la que yo pertenezco, este pueblo de mierda que vivo yo, Charleville, donde vivía Rimbaud. Y yo, vamos a cambiar esto, vamos a crear otra realidad. Ese es el odio del mundo, ¿no? Ese es el odio que Chantal del Sol lo pone al jardinero y que claro, en el mundo moderno, porque ella dice, en el cristianismo, por así decir, hay algo de eso de la esperanza en otra parte, pero es trascendente. Claro, ahí en empezó. cambio acá es inmanente, ¿no? Ya no hay fe en un paraíso, ¿cierto? En la vida eterna, ¿cierto? Etcétera, sino de una transformación para hacer efectivo aquí, en este mundo terrenal, esa otra realidad que construya y reemplace, digamos, a esta pobre realidad que no logra salvarse, ¿no? Porque sus miserias son muchísimo más grandes que sus grandezas. Y así como jardinero y demurgo, dos conceptos también, arraigo y emancipación. O sea, el jardinero es del arraigo. Sí. Ya es la raíz, la palabra, hay una explicación muy buena acá, que viene de enracinement en francés, que tiene que ver con las raíces, ¿no? Sería enraizamiento, pero sin embargo me pareció que estuvo bien que cogió la palabra arraigo, Sí. ¿ya? El arraigo. Y el otro es, esa palabra es clara, la repite muchas veces en el libro, la emancipación. Sí. Pareciera que Occidente ha estado movilizado desde la Ilustración en adelante por este anhelo de emancipación, emanciparse de todo. Una ilustración desbocada, dice ella en algún minuto, ¿no? Chantal del Sol es muy provocadora y es obvio que está del lado de los jardineros y del arraigo, de la reivindicación del arraigo, pero dice varias veces que se necesitan ambas cosas, ¿no? Ella no es una negadora de la dimensión emancipatoria o de la dimensión prometeica, ¿cierto? En varios momentos ella trata de reivindicar esa dimensión propia como de la humanidad y en particular de Occidente, pero es la unilateralidad, ¿cierto? La fuerza como incontenible, incontestable, que adquiere la emancipación y que adquiere el ánimo demiúrgico, lo problemático, ¿no? Que desprecia el arraigo, desprecia al jardinero, desprecia al mundo. Desprecia el mundo al que uno pertenece, el mundo que uno heredó, ¿no es cierto? El país donde nació, la familia donde nació, la comunidad donde nació. Ya todo eso hay que cambiarlo, de raíz. Pero el problema no es que ha habido, claro, como tú dices, un principio de emancipación que ha llevado a producir avances, probablemente progreso en Occidente, sino que es la radicalización del prometeísmo. Viene de Prometeo, la figura que se roba el fuego a los dioses. Ese es el problema. Y su pretensión de monopolio, esto es muy importante, de decir solo nosotros somos los depositarios de esta, de esta esperanza, de esta emancipación, de lo positivo que viene, del mundo nuevo que viene. Bueno, ahí ya establece. Después está la idea de defender y proteger el mundo, que no significa bloquear su evolución o inmovilizarlo. Defender y proteger el mundo, dice Chantal Mouffe, significa tomar en serio la realidad. Chantal del Sol. Es que es muy Chantal difícil. del Sol, ¿verdad? Que la otra es Chantal Mouffe. ¿Por qué se me metió Chantal? ¡Oh, Chantal Mouffe! Oye, es significativo porque ella es... Y ahí están en lugares muy distintos, pero es una intelectual francesa que es críticas parecidas, por así decir. Comparten una crítica al liberalismo, ¿no? Ella, la intelectual que leía el Frente Amplio, ¿no es cierto? Los jóvenes del Frente Amplio llevaban su mochila. Bueno, vuelvo. Defender y proteger el mundo significa tomar en serio la realidad. Creer que el mundo natural y humano revela una estructura y unas leyes que debemos conocer y respetar. Esto dicho hoy, que puede ser reaccionario, yo lo encuentro tremendamente revolucionario, o sea, novedoso. Hoy día es novedoso.
No, a ver, yo creo que ahí una conservadora joven como tú puede profundizar y esta preciosa idea que plantea aquí ella. Sí, pero es muy bonito porque ella podría haber dicho conservar, ¿no? Y ella no habla de conservar, ella habla de tomarse en serio la realidad. Claro, y de proteger, proteger, ¿cierto? Lo que conecta muy bien con, quizás no con ciertos ánimos dominantes, pero por ejemplo, eso calza muy bien con todo lo que pasa a nivel ecológico, por ejemplo, ¿cierto? Con el planeta. Defender la tierra, cuidar la tierra. Claro, cuidar lo que tenemos, cuidar la creación. Pero también ¿no? cuidar nuestra cultura. Exactamente. Cuidar la cultura nacional, cuidar los valores nacionales, las cosas que son parte de una identidad. Y ella le preocupa que no tengamos categorías, que solo tengamos categorías para describir las, por así decir, miserias y oscuridades del presente, ¿cierto? Y de lo real, de lo que hemos recibido, y en cambio no seamos capaces de designar lo que vale, ¿no? Lo valioso que hay en el presente, ¿no? Que solo seamos capaces de valorar en el plano de la abstracción, de la promesa, de lo que podemos llegar a construir, pero no de lo que hay hoy. Y eso es una tragedia que puede llevar a dinámicas muy patológicas, a su juicio, de hecho, casi autoritarias, ¿no? Sobre todo en quienes están en el poder, ¿no? Si los que están en el poder no son capaces de valorar lo que hay, arrasan, pasan por encima, ¿no? Justifican agendas que sacrifican cosas valiosas porque creen, si no hay nada valioso, vamos y hagamos una intervención y construyamos aquello que queremos construir. No hay nada que valga la pena observar, preguntar, interrogar, ¿no? Eso palpitaba, se sentía, se olía, se respiraba en el estallido. Y también en el primer proceso. Y en el proceso. Eso se respiró. Sí, o sea, así es. Estos demiurgos, ¿no es cierto?, que desataron la refundación. La refundación completa del país, desde de construir el país, el patriarcado, en fin, miles de cosas. Sí. Se vivió en Chile esto. Por eso es que me parecía a mí este libro escrito antes de eso, como que te estaba describiendo a lo que yo viví o me tocó ver. ¿No? Así es. El espíritu refundacional del que se habló acá, ¿cierto? Que no necesariamente, aunque bueno, uno podría decir que sí hubo odio del mundo para el estallido, pero el espíritu refundacional fue más bien la interpretación de ciertos grupos políticos, ¿cierto?, que hicieron del estallido, ¿no? Como el estallido significa esto, nosotros vamos a empujar una refundación del Estado y la sociedad chilena, ¿cierto? Una reconstitución completa, porque lo que hay es solo una historia de despojos, ¿no? Que esta fue la frase, ojo, de Jaime Baza, un político del Frente Amplio, actual diputado, no de los grupos, por así decir, más disruptivos, nuevos, ¿cierto? De los independientes, que a los que en general se les echa la culpa, ¿no? La lista del pueblo. De todo, ¿no? Un hombre formado, abogado, ¿cierto? Despojo, era todo despojo. Todo era despojo, ¿no? Y bueno, si tú tienes esa hipótesis, ya ni siquiera sobre los 30 años, ¿no? Sino respecto de toda tu historia, bueno, ¿cómo eres capaz entonces de preguntarte si acaso en el rechazo de las personas, en el aumento de la evaluación negativa en las encuestas, etcétera, hay algo relevante para preguntarse, ¿no? Y entonces las etiquetas aparecían rápidamente, ¿cierto? El facho pobre, el coro catastrofista, en fin, y las distintas etiquetas, que la manipulación de la derecha, que tiene tanto éxito, ¿no? Y no había ni una pregunta respecto de, bueno, la cultura política chilena que se va manifestando, y bueno, terminó manifestándose de modo tan contundente y masivo en el rechazo, con el voto obligatorio además, estaba diciendo algo y no había nada que preguntarse ahí. Claro. ¿No? Oye, ¿tú crees que esa izquierda mantiene todavía dentro suyo este odio al mundo, el que habla Chantal Mouffe, el odio a nuestro mundo? Claro, si se lo preguntaras probablemente te dirían que no. ¿No? Es una pregunta. El problema es saber si... Siempre le he querido hacer, de hecho, al expresidente, Boric, porque él querría decir que no, que ama su país, que ama sus tradiciones, que es capaz de valorarla, pero lo que yo creo es que no tienen categorías para hacerlo. Quizás él intuitivamente es verdad, que ama, pero ese es el mundo de la nueva izquierda, sobre todo, es un mundo que no tiene categorías para entenderse como herederos, ¿no? Excepto de aquella tradición que han levantado como legítima y con la cual se identifican, pero respecto de
de su historia respecto del presente, no tienen elementos para hacerlo y yo creo que siguen presos de eso y por eso están tan paralizados, ¿no? Están paralizados hoy día. No porque, han salido claro, del shock. Fue un shock. Yo creo claro, que fue un shock y lo han dicho muchas veces ¿cómo el los 4 de ves tú? ¿Los septiembre. ves paralizados? ¿Los ves sin proyectos, sin Sí, ideas, creo sin que no los diagnóstico? ¿En qué No. solo los agrupa el rechazo o Sí. o el odio contra la derecha? Yo o la creo que extrema? no lo tienen. Hay algunos, yo creo que, por ejemplo, el presidente Boric, el expresidente Boric está en un lugar muy distinto al del diputado Baza, porque él sí, en cambio, reivindica y dice, en el proyecto constitucional del primer proceso hay cosas interesantes, está ahí todavía, se manifestaron cosas. No, él yo creo, hay figuras que no hacen autocrítica derechamente. Otros yo creo que quedaron más impactados con la contundencia de ese rechazo de la ciudadanía, ¿no? Como el expresidente Boric, pero no tienen proyecto. O sea, lo que se dibujó como proyecto, que en el fondo es el retorno, por así decir, no sé si la socialdemocracia, pero a algo así, fue por pura resignación, no por una elaboración reflexiva, ¿no? ¿Y qué te parece la Impuesto por las conclusión del circunstancias. Congreso Ideológico del Frente Amplio, que se definieron como feministas, rescataron las pymes, o sea, defendiendo las pymes, no sé qué otra cosa más? Habla más de sí mismos, creo, que de un esfuerzo, por así decir, hermenéutico, interpretativo, ¿cierto? Que no solo de autocrítica, sino de cómo, ante el fracaso que tuvimos, vamos a buscar nuevas, de partida a mirar esa sociedad, aunque el expresidente dijo que quería recorrer Chile como parte de las cosas que quería hacer. Yo creo que capta que hay algo que tiene que ir a escuchar, pero también cómo te nutres de otro tipo de referencias y categorías para ser capaz de auscultar, ¿cierto?, a esa ciudadanía de la cual tú creías que eras el reivindicador, ¿no? Y ahí, claro, y estabas más lejos que cualquiera. Bueno, tal vez ese es un libro que hay que mandarle de regalo a varios de los ideólogos. Varía bien, es bueno leer a autores Puede que no ser. son del pensamiento de uno, ¿no es cierto? Eso Puede ser. es sano. Vamos a ir a una breve pausa. Estamos caminando en este jardín con Josefina Araoz, comentando recién, lanzando algunos vislumbres de este libro que, por lo menos a mí como lector, que no había leído a Chantal del Sol, salvo una entrevista de la revista de ustedes, punto y coma del IES. Sí. Estoy muy impresionado de este libro, El odio del mundo, un libro encuentro que es muy iluminador. Hemos ido lentamente caminando para despertar el apetito, para que ustedes, los que nos están escuchando, lo busquen, lo lean. ¿Cuándo es el lanzamiento del libro en el IES? El 30 de julio a las 18:30 horas con Cristóbal Belolio y Carlos Frontaura y conmigo también en el panel. Entretenido panel. Sí. Son las 7:29. Vamos a una pausa. Recordar a los que nos acompaña el Grupo Educar, construyendo el futuro de la educación técnico profesional en Chile. Conoce más sobre nuestro trabajo en grupoeducar.cl. Ya volvemos muy pronto. En un momento volvemos con más conversación en Desde el Jardín, en Radio Pauta 100.5. Ya estamos de regreso con Cristian Barken directamente desde el Jardín, en Radio Pauta 100.5. ¿Eres demiurgo o jardinero? Es una pregunta que te puedes hacer tú que nos estás escuchando, querido y querida radiovidente. Bueno, en este libro que estamos comentando con Josefina Araoz, miembro del IES, El odio del mundo, de la intelectual francesa Chantal del Sol, un libro que va a lanzarse el 30 de julio en el IES, es un libro que está recién saliendo del horno, un libro palpitante desde mi punto de vista, estimulante intelectualmente, interesante, como herramienta de interpretación de nuestra realidad. Ya hemos dado algunas pistas. Bueno, si tú quieres cuidar el jardín, cultivarlo, a lo mejor podarlo, pero no cambiarlo completamente o destruirlo, bueno, eres jardinero. Si en cambio este impulso de la emancipación, este impulso de tratar de cambiar el mundo que te molesta, el mundo tal como está, y quieres hacer otro jardín completamente distinto y nuevo, y no guardar nada de él, entonces eres demiurgo. Uno podría hacer ahí como Cronopios y Fama en Cortázar, son distinciones. El erizo y la liebre, el zorro y el erizo, ¿no es cierto? Y aquí podríamos hablar de demiurgos y jardineros. Lo que plantea aquí Chantal Mouffe en este notable libro es que se suponía que la caída del muro de Berlín, el derrumbe de la Unión Soviética, iba
significar el fin de la era de los totalitarismos. Pero lo más inquietante es que ella dice que todavía esas fuerzas o ese impulso o esa pulsión emancipadora que estuvo detrás en el origen de los totalitarismos está todavía viva, pero bajo otra forma. La diferencia es que ya, claro, nadie va a hablar del terror, ni va a usar aparentemente el terror, pero hay otras herramientas o armas para poder llevar adelante proyectos demiúrgicos, prometeicos y emancipadores. Y hay una cosa interesante, que lo dijimos de pasada al comienzo, tú lo dijiste. A ver, toda la modernidad encarna la idea del progreso y la ambición prometeica, ¿no es cierto? Sí. De ir adelante, el futuro es mejor, etc. Y esta idea de emancipación viene del mundo judeo-cristiano, Sí. la instala el mundo judeo-cristiano, ¿ya? Y uno diría es la culpable. Y se convierte después en el proyecto de un mundo perfecto, de un mundo feliz, diría Aldous Sí. Huxley, ¿no? Que fue perseguido bajo el totalitarismo, el hombre nuevo en Lenin. Bueno, el hombre nuevo del Evangelio, dice, se convierte en el hombre nuevo de Lenin. Y el ario en el nazismo es también un hombre nuevo. O sea, por un lado uno decía, chuta, a ver, este impulso viene del judeo-cristianismo. Pero más adelante dice que, claro, el judeo-cristianismo lo nombra, conceptualiza y legitima al hacer aparecer la persona, ¿no? Pero, esto es muy importante, lo mantiene dentro de ciertos límites. Y hay una cuestión profunda, interesante, o sea, el judeo-cristianismo es el que echó a andar Sí. la máquina del impulso, de la, ¿cómo se llama? La emancipación, la creación de un nuevo mundo, un hombre nuevo, Sí. pero con límites. Y que para Del Sol hace original a Occidente. O sea, cuando ella reconoce que en algún minuto dice todos van queriendo imitar a Occidente, ¿no? Y en parte su grandeza se debe a estas raíces o a lo que establece estas raíces judeocristianas. Pero claro, hay ciertos límites. Uno es que en el fondo las dos ciudades, ¿no? En el La fondo, ciudad de Dios y la la ciudad ciudad de Dios y la ciudad del hombre, y que el hombre nuevo no va a tener lugar acá, no se construye No se acá, puede hacer el no paraíso se en la hace tierra. acá, Ese es el proyecto comunista, el paraíso exacto. en la tierra. No es el paraíso en la tierra, sino que es trascendente, no es inmanente, ¿no? Ella lo formula en esos términos. Pero también esto no lo dice explícitamente, pero es parte de los límites que pone la tradición judeo-cristiana, sobre todo la cristiana, es que además en el cristianismo Cristo ocurre históricamente y de ahí para siempre, ¿no? O sea, fue un hecho real, no una promesa de futuro, ¿no? Y entonces en algún sentido, por decirlo en términos, perdón el lenguaje, pero la gracia se manifiesta en el presente, ¿no? Entonces tenemos que ser capaces de avanzar, ¿cierto?, al modelo que nos pone el Evangelio, ¿cierto?, a esa aspiración futura y a la vida, a lo que nos va a conducir a la vida eterna, pero sobre la base del reconocimiento de que Dios se manifiesta acá en la tierra también, ¿no? Entonces nunca puede ser puro horror, nunca puede ser pura miseria, ¿no? Está el mal, ¿cierto? Pero ahí aparecen también las luces del bien, ¿no? Ahora, dejar este mundo, dejarlo atrás, cambiar este mundo, sustituirlo por otro y sustituir a este hombre por el hombre nuevo, puede tener muchas caras. El comunismo ya lo conocimos, el nazismo también lo conocimos, y está quienes, dice ella, pretenden controlar totalmente la naturaleza y quienes aspiran a transformar al hombre en un cyborg. Sí. Que eso está un poco en la encíclica del Papa, Sí. Magnifica Humanitas, ¿no es cierto? La potenciación al máximo del ser humano, ¿cierto? En esta utopía de la llamada ilustración Sí. oscura que prevalece en algunos de los líderes de Silicon Valley, también estaría finalmente este impulso totalitario, incluso diría emancipador Del Sol. totalitario, ¿no es cierto? Sí. Una amenaza totalitaria, si acaso acordamos con ella que el totalitarismo no es solo el terror
de Estado, ¿no? En esos términos, sino que en el fondo, y esto es muy arendtiano, las condiciones que hicieron posible, por así decir, el totalitarismo siguen vigentes aunque los regímenes totalitarios hayan caído. Eso es lo inquietante. ¿No? Y eso para ella es inquietante y está hoy día en este ánimo que no está en el terror de Estado, por así decir, que es mucho más explícito, sino en estas pretensiones. Una de ellas que dibuja es la de este ser humano que supera definitivamente todas las barreras, ¿no? Claro. Oye, y aquí habla, y aquí se empieza a meter ya en cosas más concretas, cuando empieza a comparar los tratos distintos, y ahí le tira las orejas a una parte de la intelectualidad francesa, me imagino, a los dos totalitarismos. Aquí tuvimos dos totalitarismos feroces, tan feroces uno como el otro. Sí. Pero pareciera que el nazismo es odiado y denunciado constantemente, que es lo mínimo, y está bien. Pero el comunismo, dice ella, es constantemente excusado, perdonado, y sus crímenes modestamente ocultados bajo la alfombra. Aquí pienso en una parte de la intelectualidad latinoamericana que ha hecho vista gorda de lo que pasaba en Cuba, de lo que pasaba en Nicaragua, de lo que pasaba en Venezuela, en algún momento, ¿no? Habla, por ejemplo, del asesinato en masa de franceses en la Revolución Francesa, lo Bondé, famoso asesinato. ¿Quién habla de eso en Francia? ¿Quién lo coloca? ¿Quién lo releva? Nadie. Y llega a decir, y aquí sí que se tira con fuerza, que hay intelectuales franceses que aprobaron los horrores del Pol Pot, siguen apareciendo a diario en los salones parisinos. O sea, Pol Pot, que fue el horror. Este doble estándar, que es tan, no sé, digamos, produce tanta molestia, debe producir molestia, existe un tema actual, ¿no? Sí, y muy provocador. Ella está efectivamente mirando muy específicamente ahí a la intelectualidad francesa, ¿cierto? Pero es interesante porque ella avanza, o sea, ella no quiere simplemente decir, oye, ¿por qué liberan al comunismo, ¿cierto?, al totalitarismo soviético, una evaluación más rigurosa, si fue igual de atroz, sino que ella profundiza aún más y dice, en el fondo lo que horroriza realmente, y esta es una denuncia bien brutal, lo que horroriza es del nazismo, no es su terror de Estado, ¿cierto?, sino la reivindicación patológica del arraigo, ¿no? O sea, cuando los horrores se cometen en nombre de la emancipación, que sigue siendo como la bandera de la legitimidad más total hoy día, como que parece que logramos pasar por alto, algo logramos excusar, nos cuesta más, dice, en el ánimo dominante, ¿cierto? Cuesta más la denuncia, la explicitación del horror cuando ha sido en nombre de la emancipación, ¿cierto? De esta promesa abstracta, de la utopía, ¿no? Y entonces lo que se desprecia finalmente es el arraigo, no el terror de Estado, no el sacrificio. Ella va a hablar del secuestro del ser. Hay dos maneras de secuestrar el ser. Una es negar la emancipación para dar un lugar excesivo a la tradición, un cierto islamismo que secuestra de alguna manera, fanático, pero también negar las raíces para querer liberar al hombre no solo de sus esclavitudes circunstanciales, sino de su propia condición, como ocurre ello en Occidente. Eso también es secuestro del ser. Esto sería una afirmación potente, o sea, que hay un movimiento en el propio Occidente que está negando las raíces del ser humano occidental, bajo la promesa de liberarlo de la esclavitud circunstancial, pero que de alguna manera al hacer esto está secuestrando su ser. Sí. Y esto es una reflexión anterior de ella que está en su media paralela casi, en verdad, en términos cronológicos, en su reflexión sobre el populismo, ¿no? Donde ella dice el desprecio el odio, el rechazo al populismo de las élites progresistas es en verdad un rechazo a la reivindicación del arraigo con la cual se han identificado los sectores populares en Francia y en Europa, ¿no? Entonces el rechazo a los líderes populistas es en verdad por parte de las élites progresistas un rechazo al sujeto común, al hombre común y corriente francés, ¿cierto?, que vota por los populistas porque los populistas han sido capaces de reivindicar las banderas que para ellos siguen siendo valiosas, ¿no? Y ella dice algo así como, bueno, cazar algún pájaro, o que el matrimonio es entre hombre y mujer, o que mi patria, mi provincia del campo rural no es solo atrasada, sino también resguarda la tradición, la cultura, el alma francesa, etcétera, ¿no? A propósito del alma francesa y de Francia, compara dos revoluciones,
fundamental en la modernidad, en el inicio de la modernidad, la Revolución estadounidense y la Revolución francesa. Y algo hay diferente, las dos fueron revoluciones, pero la Revolución estadounidense se permaneció atenta a la realidad. A ver, ¿cuál es la diferencia, digamos? O sea, la Revolución francesa tuvo mucho más consecuencias, llevó más adelante el espíritu prometeico de transformación total. Es una revolución casi religiosa, en un cierto sentido profundo. ¿Por qué la Revolución estadounidense no? Y compara ahí dos ilustraciones, coloca frente a frente la ilustración francesa y la escocesa. A ver, podríamos profundizar en eso que es interesante. Claro, yo creo que, bueno, eso también es muy arendtiano de su parte, ¿no? Esta doble referencia a estas dos revoluciones y a las diferencias, ¿cierto?, del legado, de la herencia, ¿cierto?, de ambas revoluciones. Ella se identifica obviamente más, o cree, no sé si más positiva, digamos, pero más fructífera la Revolución Americana. Y claro, y ella la formula como una heredera, ¿cierto? Esa revolución es heredera a nivel de teoría política, ¿cierto?, de su inspiración, por así, intelectual, de una ilustración que no aspiraba que estaba reconciliada con la realidad, ¿no? Que no aspiraba a la transformación total, a fundar la Revolución Americana quiere fundar un orden nuevo, ¿no? Pero no un hombre nuevo y no tampoco sobre la base del desmontaje completo y la destrucción completa del orden que había, ¿no? Eso también se debe a, en fin, esto es muy de Tocqueville, pero a que en Estados Unidos no había un antiguo régimen como lo había en Europa, ¿no? Quizás, no es por quitarle mérito a los norteamericanos, pero quizás era más fácil o era más sencilla, ¿no?, esa reconciliación, pero ella advierte ese sesgo en la Ilustración francesa y en la Revolución francesa, ¿cierto?, que es la emancipación, la promesa, los derechos humanos, ¿cierto?, del hombre y del ciudadano se hacen sobre la base de una hipótesis absolutamente negativa de la herencia del presente, ¿cierto? Solo hay que desmontar lo que se tiene. Bueno, hablamos de los totalitarismos del siglo XX, pero ahora vamos porque ella viene a mostrar lo que está pasando ahora, en este occidente posmoderno, y afirma: mi convicción es que una parte del occidente posmoderno, bajo el signo del espíritu revolucionario francés, en el sentido de utopía radical, está liderando una cruzada contra la realidad del mundo en nombre de la emancipación total. Aquí está haciendo una acusación muy fuerte, tremenda. O sea, hay una cruzada contra la realidad del mundo. Esto en el movimiento woke, me imagino, en el wokeismo, los identitarismos, en fin. Sí, en el progresismo. Ella lo ve sobre todo, ¿no? Pero también yo creo que lo ve, tú lo referías antes, en el desarrollo o en ciertos grupos que lideran el desarrollo tecnológico hoy día. La utopía, ¿cierto?, tecnológica. La utopía tecnológica. Un post-hombre, un post-humanismo, ¿no? Efectivamente, sí. Lo ve también en este post-humanismo y en este antihumanismo, ¿no? Por así decir, que como que los une en una misma hipótesis. Pero claro, esa finalmente es su provocación más radical. En el fondo, las condiciones que hicieron posible el totalitarismo de Estado siguen vigentes, ¿cierto? Quizás no para diseñar un totalitarismo de Estado, pero sí para perpetuar un ánimo, un espíritu de emancipación desbocado, porque predomina este ánimo, sigue predominando y está metido en el poder, aunque el futuro sea de los jardineros, cree ella, pero está todavía metido en el poder. Esta mirada que desprecia lo real, ¿no? Que no es capaz de ver en ella más que manifestación de obstáculos que deben ser superados. Por varias cosas que dice ella, que está asfixiada, que es una europea asfixiada por un Estado francés que se mete en la vida privada, un Estado francés que parece quiere quitarle a los niños a la familia, en la educación, un Estado francés que privilegia, digamos, que los ancianos pasen en manos de los cuidadores, pero no permanezcan en su familia. Y hay un tema que yo creo que es bien interesante y que es bien significativo, que es intento de prescindir de los grupos intermedios que ella vería hoy día en el mundo moderno. De prescindir, el Estado, pero no los grupos intermedios. A ver, ahí hay un tremendo tema, el tema de la comunidad, ¿no? Sí. Lo que pasa es que esas son las bajadas de este odio del mundo, ¿no? O sea,
el odio del mundo, que otra forma de decirlo es la primacía de la abstracción, ¿cierto? Cuando estás volcado hacia, en tu cabeza, esto también fue muy del ánimo de la convención, ¿no? Pero cuando en tu cabeza está el diseño, ¿cierto?, de lo que hay que llegar e imponer sobre la realidad, y no una preocupación, una observación atenta de la realidad para luego ir a actuar sobre ella, conducirla, etcétera. Eso tiene bajadas concretas, ¿no? Y entre otras cosas, una de esas bajadas concretas es si acaso se odia al mundo, no vamos a ver en los vínculos dados, ¿cierto?, en todo lo que no ha sido construido o establecido por el individuo autónomo, por así decir, por el sujeto autónomo, todo eso es oprobioso, es impuesto, es ilegítimo, patriarcal, etcétera, patriarcal, ¿no es cierto? Y de nuevo, puede que esas personas digan, oye, pero si yo aprecio mi patria, aprecio mi familia, etcétera, sí, pero estoy prisionero de categorías que no me permiten justificar por qué la aprecio y no me permiten pensar intervenciones o acciones sobre la realidad capaces de que intervengan, digamos, conscientes de lo valioso que hay en esa realidad. Podríamos ir a otro ejemplo, en fin, los liceos emblemáticos en Chile. A ver, ¿no? Claro. O sea, la Sol Serrano, en una entrevista que le hicimos en Punto y Coma hace unos años sobre las reformas de Michelle Bachelet, decía, fueron reformas iluministas. ¿No? ¿Por qué? Porque querían imponer desde afuera una idea, ¿cierto?, para hacer posible la utopía, ¿cierto?, de la igualdad. Que en fin, podía estar motivada por muy buenas razones, ¿no?, muy nobles intenciones, y destruyeron, porque no creían que hubiera nada valioso en esa historia, destruyeron lo que había, ¿no? Claro, se arranca la cizaña, pero al arrancar la cizaña se arranca también el trigo. Arrancas todo. No, cuando arranques la cizaña, ten cuidado con arrancar el trigo, decía Jesús, ¿no es cierto? Y eso ocurre con estas revoluciones, ¿no es cierto?, que no se medían, no tienen límite. Sociedad sin mundo, dice ella. O sea, ella dice el peligro que es lo que ocurre hoy día, se cuestionan todas las estructuras de autoridad. Cuando los vínculos son vilipendiados, el vínculo hombre y mujer, padre-hijo, ¿no es cierto? Como los vínculos no elegidos. No elegido por este sujeto autónomo que ha ganado plena autonomía y decide lo que quiere, para acabar con toda la jerarquía de desigualdad. Lo que produce no es un mundo cultural diferente, sino en una sociedad sin mundo. Porque los vínculos y la autoridad en todas sus formas son esenciales en cualquier sociedad humana. Wow. O sea, aquí está defendiendo algo que además, nadie defiende hoy día. En el fondo ella lo que cree, y yo creo que en fin la evidencia lo prueba, es que no hay nada con qué reemplazarlo. ¿No? Claro. Tú podrás pensar que los vínculos, que en fin, al interior de la familia pueden ocurrir efectivamente cosas muy horrorosas. Obvio que hay sombras, ¿no? Pero también hay luces, ¿no? Y no tienes cómo reemplazar ese vínculo. No hay nada que lo reemplace, no hay nada que lo sustituya. Queda la sensación, ¿no?, Chantal, de un individuo, dice Chantal ella, como un individuo que queda solo, solo ante el Estado. Así es. El Estado que empieza a agarrar mucho poder, pero se destruyó todo el tejido comunitario, y queda completamente solo, más desvalido que antes. Exactamente, es un individuo completamente débil, liberado supuestamente de todas sus ataduras, pero finalmente solo, desorientado, por lo tanto no tiene categorías, ¿cierto?, referencias compartidas con las cuales juzgar, evaluar. Bueno, todo esto también es muy arentiano y tocquevilleano. Juzgar lo que tiene, ¿no? Y rebelarse o resistir a aquello abusivo que pueda estar ocurriendo, ¿cierto?, imponiéndose desde este Estado que lo liberó, ¿no? Un poco denuncia del Sol en esa parte. Dice algo, usa la imagen del punto de vista de Sirio. Esto es una fórmula de la tradición ilustrada francesa en que se designa una mirada radicalmente exterior y abstracta sobre el ser humano. Ella dice, cuidado, ¿no? Los seres humanos están encarnados y no viven desde el punto de vista de Sirio. ¿Ya? Entonces se quiere reemplazar el amor a la patria en Francia por Francia a el amor a la laicidad o algo abstracto. Sí. Pero no se puede hablar de amor a Francia porque eso es patrioterismo, chauvinismo, etcétera. No se puede hablar de amor al padre, no se puede. Bueno, desencarnas al hombre. Así es. Y lo deja desarraigado. Así es. ¿No? Así es. No, es potente la señora, la señora Chantal del Sol. Sí. Y eso conecta con otra dimensión que finalmente, o sea, respecto de la disputa política,
conecta, por ejemplo, con la crisis severa de representación. O sea, aparte de todas las derivas, por así decir, patológicas que hemos hablado a propósito de este individuo sin vínculo, ¿cierto? Solitario, aislado, solo, etcétera, débil, vulnerable. La política dominada por todo este espíritu, por toda esta lógica, se va alejando, se va distanciando de la ciudadanía que sigue según del sol. Todo esto en materia para seguir conversando, ¿no? Pero ella confía en que la ciudadanía sigue primando, como en la cita que hiciste al inicio, la sensatez y el sentido común. Y entonces abandona a esto, finalmente los abandona a estos demiurgos, y por eso cree que no triunfan. Esa es la esperanza, pero mientras campea esto... Y pueden triunfar por ratos y hacer daño. Y el daño puede ser enorme. Así es. Bueno, ella dice otra cosa. Bueno, dice que la liberación puede traer a veces más catástrofe que liberación, es obvio. Se nos promete un mundo mejor y terminamos con un mundo arrasado, ¿no? Las élites, dice ella, manifiestan más apetito de emancipación que las clases trabajadoras. Esto es súper interesante, ¿no? Porque las trabajadoras últimas, no disfrutan de la misma apertura al mundo ni la misma capacidad de adaptación. Sí. Es cierto que en mayo 68 quienes más se entusiasmaron con mayo 68 fueron las élites. Sí. Y uno empieza a pensar, y en el estallido, si bien hubo la clase media, o sea, las élites. Sí, ella habla directamente de privilegio y como de una nueva versión en la disputa de emancipación arraigo, en su reflexión sobre populismo, pero acá lo vuelve a formular. Es una nueva versión de la lucha de clases, dice ella, ¿cierto? Entre estas élites progresistas, ¿cierto? Y el pueblo, que obviamente sigue anclado, digamos, al mundo, al lugar, a las raíces, ¿cierto? A las referencias en las cuales nació y en las cuales permanece probablemente a lo largo de toda su vida. Y eso tal vez explique por qué en Estados Unidos un tipo como Donald Trump es capaz de hacerse cargo y sumir el dolor de esta gente que tiene el miedo de que perdió todo lo que tenía alrededor, su comunidad, etcétera, y termina votando por alguien que le ofrece, en el fondo, recuperar de nuevo esa América perdida. ¿Y por qué en Francia, en los sectores o en las ciudades donde votaba el obrero por el socialismo, por el Partido Comunista, vota hoy día por el Frente Nacional de Ultraderecha? Esto es una cosa que la izquierda tiene que hacerse una pregunta. Nuestra izquierda hoy, ¿no? Y por eso que le vale la pena que lea este libro. A ver, ojo, porque lo que encontramos cuando le quitamos todo al sujeto popular, ya la familia es una porquería, el patriarcado es una mierda, en fin, la autoridad es una porquería, que es emanciparse de todo, queda solo y queda desolado. Ella habla de desolación. Sí. La modernidad occidental tardía está en una situación de desolación. Sí, ¿Ah? Sí, así wow. Es. Así es. Y por eso, y en ese sentido es bueno para que se lea acá también, haría bien, porque es fácil quedarse en la denuncia, ¿no? No están votando por nosotros, nos han abandonado porque la ultraderecha triunfa despertando y azuzando las bajas pasiones, ¿no? Por ejemplo, hoy día, ¿no? Sí. Es cómoda esa respuesta, ¿no? Y liberarse, ¿cierto?, de hacerse preguntas más difíciles respecto de por qué ese electorado, qué razones fundadas pueden haber para que ese electorado te haya abandonado. Y frases como esta: el absoluto de la libertad solo es compatible con la nada de la relación. O sea, destruyes todo tipo de tejidos de relaciones por reafirmar a este sujeto emancipado, libre, autónomo, pero que finalmente se encuentra solo, sin relación. Así es. En el absoluto de su libertad puedo hacer lo que quiero con todo, con mi cuerpo, con todo, ¿no? Así es. Wow. Sí. Nos hace pensar, Chantal del Sol. Da que pensar. Nos da que pensar, un libro extraordinario. A lo mejor exagero, estoy entusiasmado porque lo estoy leyendo, me falta todavía para terminarlo. Está muy bueno. El odio del mundo, totalitarismo y posmodernidad, Chantal del Sol, editado por el Instituto de Estudio de la Sociedad. Libro que será lanzado el 30 de julio a las 19. 18:30. En el IES, la dirección. Renato Sánchez 3838 Las Condes, al lado del Metro Alcántara, y estamos vendiendo el libro con precio de preventa, así que ahí en nuestra tienda IES, chile.cl, la pueden encontrar y comprarla. Es bueno que hayan editoriales chilenas que están editando pensamiento vivo que está ocurriendo hoy día y que a veces no tenemos acceso a él.
traer reflexión y pensamiento, así que felicitaciones por esta iniciativa. Gracias, Josefina, por haberme visitado. A ti. Estaba muy ansioso con el libro, necesitaba comentarlo con alguien. ¿Ah? Qué bueno. Ya. Otra jardinera ahí del sol para este jardín. Me encantó eso de la jardinera. Yo soy jardinero, no de mi urbo. No significa que no crea que haya que buscar emancipación ahí donde haya que hacerlo. Sí. Nosotros, queridos radiovidentes, nos volvemos a encontrar mañana nuevamente aquí a las 7 de la tarde, cuando vuelva a abrir la verja de madera de este jardín con arraigo, con suelo, con tierra. Nos encontramos mañana. Es hora de cerrar la verja de madera del jardín, pero Christian Vanken la volverá a abrir de lunes a jueves a las 19 horas en Radio Pauta, cuando comience de nuevo Desde el Jardín. Una presentación de Grupo Educar, construyendo el futuro de la educación técnico-profesional en Chile.